4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. De Venezuela, Renavive, está presente aquí en Caracas en este proyecto de comunicación intercultural bilingüe. Establecer criterios en el procesamiento de la información y examinar los desafíos de la cosmovisión de las naciones comunitarios indígenas en todo el territorio nacional y de la Abya Yala, es decir, nuestra América. Invitamos unas palabras a todos los asistentes. De comenzar a incorporar voceros de las comunidades indígenas para darle apertura y cabida en Radio Nacional de Venezuela. Pero sobre todo con el objetivo, ante todo con el objetivo de conocer cuál es la cultura de los pueblos indígenas, qué información mantienen los pueblos indígenas. Y cuando comenzamos a hurgar en este trabajo, nos dimos cuenta de la importancia que tiene desarrollarlo. Yo contaba esta mañana en Canal 8 que hace como un año, cuando comenzamos a llevar a cabo el proyecto de radiodifusión en Radio Nacional de Venezuela, nos convocaron del Proyecto País, preocupados unos compañeros militares, porque nos señalaron que sobre todo en la zona sur de Venezuela no se conocía quién es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Algunos pobladores de esos pueblos indígenas, por haber sido tan separados y tan excluidos, no hablaban ni siquiera el idioma originario y mucho menos el idioma español. Algunos, aun cuando pocos, hablan el idioma inglés. A mí esto me pareció, y al grupo, por supuesto, que estaba allí, nos pareció alarmante la situación en la cual uno, cuando comienza a enterarse de la situación en la cual han sido sumidos los pueblos indígenas, producto de no solamente la colonización, sino la colonización de la mal llamada democracia que también se acunó acá en el país. Y también cuando uno comienza a indagar, ¿y cuánta población indígena tiene actualmente Venezuela? El número es alarmante igualmente. Puede llegar a 1.500.000 si no estamos hablando de forma exagerada. Es decir, una población completamente exterminada, cuál fue el propósito de la colonización y fue el propósito también, y se mantuvo así con esos años de la mal llamada democracia. Ocurre que hay un nuevo gobierno que transita hacia el socialismo y en ese tránsito hacia el socialismo a la comunicación se le da una gran importancia, a la comunicación, a la información y a la democracia que incluida dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se señala como participativa y protagónica. Y ese protagonismo y esa participación tenemos que ejercerlos todos. Y esa participación y ese protagonismo tienen que ejercerlo fundamentalmente aquellos pueblos que pretendían ser sepultados y que en este momento tenemos el deber, tenemos la obligación, tenemos el compromiso y la solidaridad de darles la palabra. Y es precisamente para honrar ese compromiso, esa deuda acumulada por años, que estamos llevando a cabo por iniciativa, por supuesto, como política del gobierno bolivariano a través de Radio Nacional de Venezuela, incorporar no solamente un programa para tener vocería, que tengan vocería los pueblos indígenas, sino que también hablamos de una Radio Nacional de Venezuela indígena. Amigos de Venezolana de Televisión, muy buenos días. Nos encontramos en la Universidad Bolivariana de Venezuela, específicamente en el Salón Simón Bolívar, porque el día de hoy se está realizando el segundo encuentro de la Red Nacional de Voceros y Voceras Comunitarios Indígenas. En este momento interviene en este encuentro la presidenta de Radio Nacional de Venezuela, Elena Salcedo, que está dando detalles entonces sobre cómo ha sido el inicio de la comunicación a la información indígena a todo el pueblo venezolano. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
Ese es parte del compromiso, de la responsabilidad y además del amor con el cual nosotros estamos apoyando este trabajo, una semilla que sembró en Radio Nacional de Venezuela Jesús, y nosotros inmediatamente la abrazamos. Este es el segundo encuentro de voceros y voceras comunitarios. Y este segundo encuentro ya está animando no solamente a las comunidades de los pueblos indígenas, sino que recientemente me estaba señalando Jesús, ya de México se está despertando también el interés de llevar a cabo un encuentro internacional de voceras y voceros comunitarios. Ese despertar que lleva adelante Venezuela, y por eso lo sienten como intervencionistas, sino eso es solidaridad. Y eso es el llamado y la atención, además, que se está despertando en lo que señala el presidente Correa, ese cambio de época que nosotros estamos viviendo en este momento, que nos anima a estar permanentemente hermanados. Y hermanados en la solidaridad, hermanados en la cooperación, hermanados en la formación. Este trabajo y esta jornada que ustedes van a tener durante 3 días con la invitación que hemos hecho a profesores de una gran trayectoria como el profesor Monsoy, el profesor, se me perdió, el profesor que anda de vocero comunitario de la Universidad del Zulia. Esta discusión que durante 3 días van a tener ustedes acá va a ser una gran referencia importante para todo el trabajo que no solamente desarrollamos acá en Radio Nacional de Venezuela y que nos parece importante que hayamos sido pioneros, pero que prosiga esta actividad para otros medios de comunicación que puedan asumir esta gestión de respaldo, esta gestión dentro de una nueva política comunicacional, porque la nueva política comunicacional no solamente incorpora a los criollos, sino que también incorpora a los pueblos indígenas, como en este momento lo estamos haciendo. Bien, amigos de Venezolana de Televisión, palabra entonces de Elena Salcedo, directora de Radio Nacional de Venezuela. González. Es para darle a conocer a la otra sociedad que también tenemos forma de comunicarnos, que nosotros los pueblos indígenas también queremos entrar en este mundo tecnológico para de esta manera resguardar nuestra cultura indígena, de esta manera dar a conocer quiénes somos nosotros como pueblos indígenas, cuál es nuestra convivencia, cuál es nuestra cosmovisión. Y en nombre de las autoridades de esta universidad, de la doctora Yadira Córdoba, le damos la bienvenida en nombre también del vicerrector Luis Damiani y en nombre de la secretaria general Xiomara Burgo, le damos la gran bienvenida y esperamos que estos 3 días que van a estar aquí compartiendo, podamos también compartir con ustedes esta gran experiencia que nos servirá a nosotros como Centro de Investigaciones Indígenas, para nosotros a través de esta universidad buscar convenios de cómo los jóvenes indígenas, y no tan jóvenes también, podamos contribuir a esta gran nación a través de esta comunicación que están haciendo hoy en día, comunicación intercultural bilingüe que hace tiempo no existía y que en esta revolución bonita, en esta revolución bolivariana, los pueblos indígenas conjuntamente con los no indígenas vamos a contribuir a construir esta nueva nación venezolana. Gracias. Gracias a la directora. Na pehehen kan na watehen kan na chikan jaya masona na depta na muna gan suate anchi hiai ro hapushua tasha ha pasuru tanek te wayuna kika mes tatihe kait henek kika hapushua re spura tasha ha humuin tatiha ulu washap suwaneki ansus ru mi weki ansus ru mi wai casa washar suari hunai musaka pure ka no suante ana inte te wamai hatka bueno, yo me siento complacida
bienvenida a todos los hermanos indígenas que vienen de lejos, que vienen de cerca. Cuánto me gustaría a mí poder hablar otros idiomas indígenas para poderlo utilizar, para poderlo saludar, porque para nosotros tiene una característica la palabra. Cuando nosotros decimos una palabra indígena, tiene todo un contenido, el contenido es muy profundo y a veces no encontramos la traducción apropiada, sino que encontramos una traducción aproximada a esas palabras y eso a veces les resta un poco de valor, un poco del mensaje que a veces nosotros queremos decir. Yo quiero felicitar al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, felicitar a la Red Nacional y en especial a Salcedo por esta iniciativa, por este acompañamiento que está dando en este segundo encuentro de voceros y voceras de comunitarias, de las radios comunitarias. Miren, yo estaba pensando, ¿no? Cuántas cosas por decir. Lamentablemente estoy saliendo de una bronquitis y tuve, no sé por qué, yo creí que me sentía mejor, pero tengo una tos terrible. Pero ahí, por ahí está un hermano indígena, Ali, me dijo, hermana, échese esto en los pies. Bueno, y entonces yo me eché eso y verdad que sí, que se me ha calmado la tos, ¿no? Bueno, eso es lo que es compartir. Pero fíjense ustedes que también quiero saludar a Esteban, qué bueno que están aquí, Luisana, todos, muchos hermanos y hermanas indígenas, y alíjunas también que están aquí, a Gladys, un abrazo, una persona de hace muchos años de lucha, cuando era una muchachita. Pero yo le doy tanta importancia, ustedes no tienen una idea, yo lamento no poderme quedar los 3 días para poder aprender, porque a mí me parece que esto es una herramienta, esto de las radios comunitarias, esta vocería es muy importante, porque nosotros creemos y nuestro instrumento es la palabra. Muy bien, nosotros podemos hacer un libro y escribirlo y todo eso, pero no hay, y eso es importante y hay que hacerlo, para que Esteban no me llame la atención. Pero lo más importante para mí es la palabra a través de las radios comunitarias, porque fíjense que en las noches, recuerden ustedes, yo los invito a que nos traslademos a la cotidianidad en nuestras casas, debajo de una enramada, cómo conversamos sin tener una luz, cómo conversamos en la noche, cómo conversamos en la madrugada. Bueno, porque la palabra tiene mucha fuerza, mucha importancia. Entonces, ahora se trata de que a través de este invento de los alíjunas, de estas radios comunitarias, podemos utilizar entonces nuestra palabra. Pero esta palabra también tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo sé que ustedes lo hacen, pero no está de más. Es una costumbre que tenemos las personas mayores indígenas, siempre de recordar el cuidado que tenemos que tener. Yo sé que ustedes lo hacen, pero no está de más y así yo salvo mi responsabilidad también ante los pueblos indígenas. El vocero también tiene que prepararse, también tiene que estudiar un poco su cultura. Recuerden ustedes que nosotros hemos pasado por un proceso donde hemos sido tan penetrados, donde nuestros pueblos han sido tan distorsionados, donde se nos ha visto como seres inferiores. Y para poder entender cómo ha sido ese proceso, y eso es importante que los indígenas lo sepan, cómo fue ese proceso en la época de la colonia, de la conquista, pero también cómo fue cuando nació la república, que esa situación no cambió mucho, cómo esas constituciones fueron discriminadoras, fueron excluyentes, fueron racistas. Y entonces, para poder valorar lo que significa la Constitución del 99, donde allí se recogieron todos los derechos de los pueblos indígenas, pero que se han traducido en acciones. Por ejemplo, por decir algo, se dice, hay un artículo que dice, se reconoce el Estado, reconoce la existencia de los pueblos indígenas. Nosotros hicimos un decreto para que el presidente lo firmara en relación a la cedulación indígena, a la cédula indígena. Muy pocos países de América, solo en Estados Unidos y Canadá, algunos indígenas tienen esa cédula, pero nos reconocen como ciudadanos venezolanos y venezolanas, pero nos reconocen como indígenas también. Eso es algo grande, porque es que nosotros tenemos planes futuros, nosotros tenemos que ir avanzando, y en la medida que nosotros se nos reconozcan esos derechos originarios, esos derechos históricos, es importante. Por otro lado,
me parece también que nosotros ya, y claro, yo estoy en el poder legislativo, eso hay que entenderlo, porque nos dimos cuenta que a veces la gente dice, bueno, pero ¿qué han hecho ustedes? Oye, y uno dice, bueno, pero ¿cómo que qué hemos hecho? Bueno, esos derechos en la Constitución, que aparece un capítulo, que aparece de manera transversal, pero también hemos aprobado 4 leyes específicas que tienen que ver con los pueblos indígenas. Y hemos aprobado en todo este tiempo y estos 9 años, hemos aprobado 40 leyes que tienen que ver con los pueblos indígenas. Eso nunca se había visto. Pero además de eso, entonces eso hay que difundirlo por estos medios de comunicación. ¿Qué significa eso? Y entonces los voceros tendrán que adecuarlo, tendrán que traducirlo de la manera que debe ser para que el indígena lo pueda interpretar. Yo creo que, y no solo eso, la parte de los derechos históricos, porque es importante, porque estamos en una sociedad escrita y nosotros no podemos olvidarnos de eso. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, las guayú, y todavía me lo dicen algunas guayú, ay, pero si son, los arijunas sí son necios. Oye, ¿por qué tú dices eso? Que no te oiga ningún arijún. No, porque fíjate que dicen que yo tengo que tener un papelito y tengo que tener un nombre y ese papelito, sino el que yo y que no existo. Pero ¿cómo va a ser eso? Y también cuando me muero también tengo que tener otro papelito. Bueno, así es, vivimos en una sociedad arijuna que tiene sus normas y nosotros lo que tenemos que adecuarnos a esas normas, a ese estilo, a esa sociedad para nosotros avanzar. Y en ese sentido, yo creo que la radio comunitaria, además de hablar sobre eso, se tiene que hablar también del origen de los pueblos indígenas. Generalmente los pueblos indígenas somos ecologistas, pero no por postulados ecológicos, sino porque verdaderamente creemos en la naturaleza. El espacio, el territorio, el hábitat de los pueblos indígenas es como la casa grande, es la casa comunal. En esa casa grande, en ese territorio, allí están las medicinas que el indígena necesita para curar su mal orgánico. Pero también están aquellas plantas que le sirven para sanar su espíritu. Pero también es la despensa donde va a cazar, a pescar, donde va a encontrar los alimentos. Pero también va a encontrar los palos, los estantillos, las palmas, los horcones que necesitan para hacer su vida. Cada una de las naciones de Latinoamérica, pero en Venezuela se está dando otro formato, que si se quiere vamos a hablar de tomar el formato periodístico tradicional que se nos ha enseñado en las escuelas de comunicación, el reportero. Nosotros acá con el proyecto de noticiario indígena RNB quisimos iniciarlo a la par también con el proyecto que nació luego de Renavive, que es la red de emisoras comunitarias indígenas en nuestro país, del canal informativo de Radio Nacional de Venezuela o el circuito Radio Nacional de Venezuela, que está iniciando también el proyecto de las emisoras indígenas, que están ahorita instaladas en distintos estados de Venezuela, donde existe población indígena. El noticiario indígena RNB tiene un año ya que se inició con la capacitación de 10 participantes indígenas de cada uno de los estados con población de nuestro país. Estamos hablando de Amazonas, Apure, Anzoátegui, Barinas, Sucre, Apure, del Tamacuro y Zulia. Y el Estado Bolívar también se unió para ese entonces en el primer congreso, la primera experiencia que nosotros tuvimos acá en Caracas. Sabemos que es un poco difícil a veces el traslado de los hermanos indígenas a nuestras comunidades, desde nuestras comunidades hasta la capital, pero ese esfuerzo se dio y se concretó este proyecto del noticiario indígena RNB en la radio. Nosotros sabemos que en nuestro país existen 40 pueblos indígenas registrados oficialmente en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en nuestra Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Es importante señalar que estos pueblos indígenas están distribuidos en todo el territorio nacional en 10 estados con población indígena que hoy en día son reconocidos constitucionalmente. Antes, haciendo un poco de referencia a mi vida personal, yo pensaba que solamente en el mundo y en el país existían los guayú, que es la cual yo pertenezco.
No sabía ni siquiera que en mi estado Zulia existían 5 pueblos indígenas más, o sumábamos 5 pueblos indígenas que son los Yucpa, Barí, Japreira, y nosotros los Wayuu en ese sentido. Era un mundo que nos estaba limitando. La educación tradicional, la educación occidental nos estaba... Era nuestra Constitución de 1811, de 1961, decía que ese territorio era igual para todo el mundo. Era un solo territorio donde debería hablarse un solo idioma, donde debería tener una sola cultura, donde todos deberían vestir igual, donde todos deberían compartir una sola cultura, olvidando de que en todo ese territorio existían 40 pueblos indígenas en 10 estados con población indígena. Hablamos oficialmente de 10, pero nosotros sabemos que la realidad es otra. Hoy en día hay asentamientos de indígenas en el estado Mérida, en Táchira, específicamente han migrado buscando esa mejoría. Es una realidad que hasta ahora ha sido quizás silenciosa, porque no hay medios de comunicación social que difundan toda esta información que se genera. Por lo tanto, tener estas 10 poblaciones indígenas en cada uno de estos estados es importante darla a conocer a través de un mecanismo. Y ese mecanismo fue la inquietud la que nos llevó a nosotros, y digo nosotros porque este proyecto es de todos los pueblos indígenas de Venezuela, a que el país y el mundo conozca esta realidad, de que Venezuela no solamente es negros y mestizos, porque también existen y hay pueblos indígenas. Nosotros sabemos que toda la historia ha tratado de llevarnos a un solo color. El mundo se llama ser globalizado, cuando la globalización no debe verse desde ese punto de vista, porque habemos diversidad. Y aquí podemos ver el ejemplo de los hermanos indígenas venezolanos, que aquí hay representantes de cada uno de esos estados. Por lo menos uno de cada estado vino y se hizo presente. No podemos decir ni siquiera que se quedó el estado Zulia o el estado Amazonas, porque por lo menos un estado envió un representante, que fue la meta de este segundo encuentro nacional de voceras y voceros indígenas. Fíjense que la Constitución de 1961 pretendía la invisibilización de estas nacionalidades indígenas en nuestro país, diciendo eso, que que deberíamos hablar un solo idioma, que era el castellano. Hoy en día podemos decir que es el español venezolano, porque debemos ir corrigiendo todos esos términos, toda la historia. ¿Y qué más? Si fue los medios de comunicación quien nos enseñó la historia errada, nosotros tenemos esa responsabilidad de corregir esa historia que ha hecho la comunicación social. Queda parte de nosotros la responsabilidad de corregir toda esa historia que se creó. Nuestra Constitución del 99 reconoce nuestro país como multiétnico y pluricultural. Eso hay que también, nosotros debemos reconocerlo y valorarlo de alguna manera, y también difundirlo, porque sabemos que si nosotros no decimos que en nuestra Constitución existen artículos que nos amparan, artículos que nos reconocen, nadie va nunca a aceptar esos artículos, o nadie se va a estar en revisar esos artículos. Y para eso está esta red de voceras y voceros indígenas, para que den a conocer al mundo de que estos artículos existen, de que ese capítulo de la Constitución está escrito para nosotros, para que nosotros le demos vida. Nosotros no podemos esperar o no se pretende que otras personas le den vida si nosotros tenemos esa responsabilidad, esa oportunidad. Al unísono de todos estos logros constitucionales nace la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Esta ley también garantiza la diversidad, reconoce a todos los pueblos indígenas que están registrados oficialmente y los que no, porque ella también ampara a los indígenas que hoy en día están resurgiendo. En el caso tenemos en Mérida a los Timotes y a los Guasábara. En el estado Lara, que aquí nos acompañan, también están los Gayón y los Ayamán, que son grupos indígenas que, imagínense si los medios de comunicación nunca habían reflejado de que existían. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad a través de esta red de difundirnos nosotros mismos. No tenemos que esperar de que llegue algún medio de comunicación a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, sino que ya nosotros tenemos la posibilidad, la oportunidad y la ventaja y el privilegio
de darle vida a lo que ha dicho el presidente Hugo Chávez, de democratizar los medios del Estado. Y el ejemplo lo estamos viviendo nosotros con este proyecto comunicacional, que es la Red de Voceras y Voceros Comunitarios Indígenas. Esta ley nos garantiza y nos asegura espacios en la televisión, en la radio, el internet y los medios impresos. Y es uno de los objetivos que nosotros tenemos como organización que están haciendo. Esta organización ya tiene un año trabajando. El nombre de Renavive nace en el transcurso de los trabajos que hemos desarrollado, buscando esa dinámica, como nos decía la diputada, de incluirnos en esta sociedad. De que si toda la organización debe tener un nombre, nosotros también busquemos un nombre y tengamos una marca. Porque nosotros también estamos demostrando de esta manera que somos capaces de integrarnos dentro de estos medios de comunicación masivos, de alguna manera, para nosotros utilizarlos, para multiplicar nuestra cultura, no que ellos nos sigan absorbiendo, inculcando cómo nosotros debemos comer, cómo nosotros debemos vestirnos. Nosotros ya debemos ser ahora multiplicadores, de que todavía en nuestros pueblos se toma las comidas tradicionales, las bebidas tradicionales de cada uno de los pueblos que son diversos, porque el mundo y Venezuela a través de estos medios de comunicación deben de alguna manera descubrir de que en Venezuela existen estos pueblos indígenas y de que están haciendo vida todos los días, y que así todos los días como se cubre o se hacen informaciones oficiales y de cultura, de otras culturas, también los pueblos indígenas tienen espacios informativos para difundir la situación que se genera en cada una de estas poblaciones. Gracias al señor. La conferencia estuvo referida a la experiencia e importancia del surgimiento de González, quien nos hablará sobre comunicación. Muchísimas gracias. Enormemente la posibilidad que me brinda la propuesta de radio intercultural bilingüe en la emisora hermana mundial Zulia, una educativa en la coordinación de educación con ese extraordinario venezolano como lo es. Y ustedes en esta mañana van a entender Zulia, por eso la necesidad de hablar de Venezuela, porque hemos dicho que el socialismo es el único camino para la democracia plena. Entonces, Garzón, periodista y profesora de periodismo de la universidad, hablando a propósito de la comunicación intercultural. Para que nos dé detalles entonces sobre este segundo encuentro que se está llevando a cabo el día de hoy y sobre todo la importancia que tienen estos voceros indígenas en lo que es el tema comunicacional en nuestro país. Ok, nosotros aquí con esta red estamos practicando y concretando lo que es la participación de los medios, de las comunidades indígenas en los medios del Estado, haciéndole vida a lo que es la democratización de los medios oficiales como tal. La importancia de este proyecto es que la participación es activa y protagónica con cada uno de los pobladores indígenas de Venezuela, porque nosotros sabemos que en nuestro país existen 10 estados con población indígena donde se suman 40 grupos étnicos de distintas partes, de distintos idiomas y con una población aproximadamente de 1,5 millones de habitantes. Entonces la meta es que todas estas pueblos, de todas estas comunidades indígenas, de todos estos pueblos indígenas se integren a esta red para que sean ellos mismos que difundan la información que se genera en cada una de sus comunidades. Bueno, ya quedara Maguarotuma, y estamos del Tamacuro, y Neguarao. Mi nombre es José Gregorio Jaramillo, ante todo, muy buenos días. Ya quedara Maguarotuma, pues, Venezuela Eco. Participar en esta red nacional de voceros y voceros comunitarios indígenas, toda vez que pues esto no existía, este sector siempre era excluido y ahora ustedes tienen la oportunidad de participar en una radio, en un noticiario y pues de ampliar también todo lo que tiene que ver con esto hacia una televisión indígena. Bueno, sí, una lucha desde hace 2 años aproximadamente. Hicimos un curso
sobre lo que es reporteros audiovisuales guaraos que se realizó en de Tamacuro con los guaraos, ¿no? Fuimos un grupo de 10 personas que nos capacitamos para de una otra forma ser útil con instrumento comunicacional, transmitir de nuestra propia cultura o hacer comunicación de nuestra propia cultura, ¿no? Como guarao. Luego nos invitaron el año pasado a ser parte de esa red nacional de voceros comunitarios, donde ahorita pertenezco, en un programa noticiero indígena RNB, que transmite todos los días. Son 10 minutos, pero son 10 minutos de 1 minuto por cada pueblo indígena y eso significa mucho. Significa la transformación, conocer la identidad, conocernos como propios indígenas que somos a nivel nacional. Como guarao nos transmitimos desde el Delta Macuro, pero también hay otros indígenas de otros estados. ¿Qué tipo de información transmiten ustedes? Bueno, estamos transmitiendo a nivel, bueno, lo que es noticias referente a nuestra propia cultura, pero también denuncias sobre a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de hábitat, pero también a nivel de quién, cómo somos, dónde estamos, cómo vivimos, cómo comemos y las actividades económicas que existen entre la población, qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos seguir luchando pues, para el rescate de nuestros pueblos indígenas. Sabemos que tenemos que la Constitución Bolivariana de Venezuela nos da unos derechos y unos deberes. Y tenemos una ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas que también establece la comunicación, una comunicación propia. Por eso que nosotros desde el pueblo guarao indígena también tenemos el año hace 2 años, Vive TV fue a hacer un reportaje sobre nosotros, ¿no? Un pequeño documental sobre Caminahuito. Caminahuito es un medio de comunicación, bueno, una iniciativa que nació, significa de nuestra propia visión, es decir, hacer radio, hacer televisión desde nuestra propia visión, es decir, que nadie nos puede echar cuentos quiénes somos, sino nosotros mismos sabemos quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Raúl Leonardo Chacón Yuncosa, pertenezco a la etnia indígena Mapoyo, vocero y a la vez líder. Mira, ante todo, fíjate, esto es algo que es para nosotros algo, como se dice, no es un sueño, porque ya es una realidad. Fíjate, en años antes pasados, nosotros nunca podíamos entrar aquí a una universidad, como ahorita ya estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que tenemos no perder nuestro idioma, nuestros lenguajes como indígenas que somos. Igualmente, fíjate, gracias, hoy en día tenemos ministerios que antes no lo teníamos. En cualquier situación que nosotros, a donde tan siquiera lleguemos, somos atendidos. ¿El por qué? Porque fíjate, la discriminación que hubo antes durante 40 años, hoy en día no los hay. ¿Por qué? Porque ya somos seres humanos igual a cualquier criollo. Y ante todo, mira, ya que estoy aquí, déjame ante todo darle un agradecimiento, ¿verdad?, al alcalde Juan Barreto Cipriani y a su comitiva de trabajo, la cual, fíjate, tanto es el apoyo que nos prestan, que para ellos nosotros somos unos seres que jamás y nunca, no sé, pero nos tratan de una forma que ya no es como antes, que discriminaban al ser humano. Mira, ahí tenemos una directora también muy agradeciéndole también Fabiola González, la de Pueblo Soberano, por sus grandes gestos que están llevando, la gran labor que están llevando contra los seres humanos. ¿Por qué? Porque mira, no es solamente que seamos líderes, sino también demos la mano por aquellos seres que también necesitan. Ahí tenemos a Juan Barreto Cipriani, el alcalde que verdaderamente está dando solamente la salud, la buena armonía, el respeto moral. Pues nosotros los indígenas, el día de mañana, si hay que darle un apoyo primordial, se le da a cualquier ser. Fíjate, ahí tenemos al secretario de gobierno, tenemos muchas personas, tenemos una ministra que hoy en día hemos sido tomados en cuenta, que antes no habíamos sido tomados en cuenta. Y ante todo, fíjense, aquí están ustedes y quiero cordialmente de nuestra parte y de nuestras comunidades agradecerles el éxito que ustedes las cuales están teniendo para con todo. ¿Por qué? Porque este es un trabajo que ustedes están llevando a cabo a beneficio del pueblo, de las comunas, de las comunidades. Igualmente agradecerle a nuestro ciudadano presidente de la República Bolivariana por tan grandes gestos que ha contenido con nosotros. ¿El por qué? Porque tenemos un ministerio que antes pasado nunca lo habíamos tenido. Ok. Anas kaleo da vale yo irua. Da saque ya no skate wanai kwayu kana ino ya heori kan ya wayu kana ino waposhware anashan sainte antirawa que ya solo mente out kahare kari. Bueno,
yo los saludo en mi idioma guayú, en nombre de una comunidad que llaman Guayumana. Yo vengo del estado de Zulia, mi nombre es Marcelo Hernández y vengo del municipio Mara del estado de Zulia. Bueno, y así pues. ¿Qué te parece esta iniciativa que ha tomado Radio Nacional de Venezuela e incluir a todos los voceros, a todos los indígenas en este proyecto? Bueno, a mí me parece muy bien que hayan tenido en cuenta los indígenas guayú también, porque en verdad, así como han dicho acá, a nosotros los indígenas nos habían tenido muy olvidados, ni siquiera nos han tenido en cuenta. Pero ahora, gracias a la doctora Noelí, bueno, hemos logrado algo y pues me parece muy bien de acá en Venezuela que tengan en cuenta a todos los indígenas como lo son, bueno, todas las señas, no solamente los guayú, sino a todas las señas de diferentes partes de Venezuela. Bueno, y también yo quería aprovechar para decir algo de lo que nosotros pasamos allá en nuestras comunidades indígenas en el estado de Zulia, como es en la comunidad guayumana, que eso queda en la Sierra de Perijá, donde hemos sido, bueno, por las minas carboneras amenazados de quitarnos nuestras tierras, pero nosotros hemos estado en esta lucha y no queremos renunciar a nuestras tierras, nosotros queremos seguir luchando allí porque hasta nos han tratado de ser guerrilleros y bueno, y ahorita en Maracaibo, esta misma semana hubo una denuncia donde los hermanos Yupa estuvieron desmintiendo de que no es verdad lo que decían acerca de que ellos son guerrilleros. Y en verdad sí, nos prestan unas ayudas con las medicinas, la comida, pero eso no es para los guerrilleros, sino eso es para todos los indígenas que habitamos allí, que tenemos muchas necesidades en esas comunidades. Y bueno, estamos luchando aquí. Por indígenas de impartir algún idioma indígena durante 2 o 3 horas semanales en cualquier región del país, sean criollos, indígenas que olvidaron su lengua, indígenas que hablan su lengua, etcétera, que la clasificación es múltiple, pero no se justifica. Entonces me preguntarán, ¿qué es lo que se está haciendo en Caracas? Caracas no hay. Sí lo hay, ya. Nosotros estamos reconstruyendo, ya tenemos la base, ya sabemos, ya hasta la saciedad de cómo hablo Guaycaipuro, tenemos esta gramática, etcétera, pero no nos da presupuesto, no es importancia. ¿Vale? Nadie entiende, hasta dice que uno es farsante, que uno está buscando los huesos de Guaycaipuro, no es eso, ya hay suficientes documentos que versan sobre mi idioma y donde aparece el texto es idéntico casi a tu Managoto, casi idéntico en China, lo que se llama la libre comprensión, que eso existe. Lo que pasa es que hay que implementarlo, ¿no? Bueno, entonces, lo otro es preparar materiales. Bueno, también yo estoy abogando que se preparen clases interculturales modelos, por ejemplo, el cuerpo humano, varios idiomas, las estrellas, varios idiomas. Sería como una condición previa para que después los demás maestros también, a través de cualquier barbaridad. Entonces, lo mejor antes de cumplir los 5 o 6 años, ya sea hablar de fluido. Y eso, más nunca se debe olvidar totalmente. Podrán un poco con problemas de salud, con problemas de alimentación, de vivienda, hasta de educación y todo eso, ¿no? Entonces, los cultores indígenas de cualquier edad, de cualquier forma, retribuidos moralmente y económicamente. Okay. Igualmente, pues está contemplado el tema de Maurotuma que tuya quedara ine Guarotuma del Tamacuro Tamo Mabay Jordana Medrano Venezuela Ecugo Cotuca Yacate vocero comunitario Aisia Yautaya Ma Cultura Aisia Yacaraja Cotuca Naminaquitane Tamaja Venezuela Cuya Caribu Cocotuca Naminaquitaneja. Mi nombre es Jordana Medrano, soy del pueblo indígena Guarao del estado del Tamacuro. Estudio comunicación social en la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maturín. Es importante para nosotros manifestar el orgullo que se siente participar en un evento como este, de voceros y voceras comunitarios indígenas, porque de una u otra manera se gana espacio, se gana
los conocimientos de otros pueblos indígenas, se gana la interculturalidad, se da a conocer el pueblo, la cultura, las vivencias. Y bueno, en Venezuela es rico, ¿no?, en muchas cosas. La inmensa hidrografía que tiene el Tamacuro, que se debe exportar bastantísimo, la cultura que se manifiesta día a día en los rituales, en las vivencias, en los conocimientos de los chamanes, de las mamás, que siempre están inculcándole esa cultura diaria. Yo creo que eso es lo más bonito que se debe conocer, y en Venezuela, conocer cada pueblo indígena sería un tesoro para todos. La importancia de la creación. Somos hijos de la naturaleza. Por eso hacemos en sí, nuestra sociedad es matrilineal. ¿Me dices tu nombre, tu apellido y de dónde vienes? Bueno, mi nombre es Luis Inagas, vengo desde Puerto Ayacucho, la capital del estado Amazonas. Cuéntanos cómo te sientes en participar en esta red nacional de voceros y voceras comunitarias, y sobre todo participar en el noticiario de Radio Nacional de Venezuela. Anteriormente sabemos que los pueblos indígenas estaban un poco alejados de lo que tiene que ver con el sistema de comunicación social. Ahora pues ustedes ya se han integrado, son partícipes de sus noticias. ¿Cómo te sientes? Bueno, en primer lugar bastante contento, porque uno viene de una tierra tan apartada como la Amazonía venezolana, donde hay lugares donde hay que andar hasta 15 días por agua, por una lancha, un bongo para llegar a una comunidad, o andar hasta 2 horas en avión, y hay cosas, irregularidades que ocurren con los pueblos indígenas que ellos quisieran transmitirle, ¿no? Pero quizás se habla en el entorno y no llega al centro del país, no llega a Caracas. Entonces, a través de Radio Nacional de Venezuela, el noticiero indígena, se ha abierto las puertas para que los pueblos indígenas del Amazonas, de San Carlos de Río Negro, de Atabapo, de Manapiare, de Maroa, las 19 etnias que tenemos en el estado puedan expresarse a voz a través de este noticiario, y trabajando para Radio Nacional de Venezuela, para el noticiero indígena, nos sentimos bastante contentos, orgullosos, y de hecho ya estamos conformando con especie de una participación más abierta, porque quizás no todos tenemos la oportunidad de expresarnos, pero sí tenemos algunos voceros, que es el trabajo que venimos realizando, y es algo totalmente importante, algo innovador, y que se está convirtiendo en algo indispensable para el desarrollo de la Amazonía y de esos pueblos originarios de nuestra América. Mira, este es el segundo encuentro de voceros y voceras comunitarias de los pueblos indígenas que ha convocado Radio Nacional de Venezuela con el fin de discutir algunos puntos que son fundamentales, como es el tema central, que es la comunicación, sobre todo por el rescate de este idioma indígena y el reencuentro entre la población indígena a través de este tejido que se está llevando a cabo, que es la red de pueblos indígenas. Anteriormente nosotros teníamos en Radio Nacional de Venezuela aproximadamente como unas 10 corresponsales indígenas. En este momento se ha enriquecido con el fin de que sea en todo el país
se recoja la voz de la población indígena a través de Radio Nacional de Venezuela y se lleve a cabo a través de Radio Nacional de Venezuela. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Bueno, estamos cumpliendo con un mandato que establece la Constitución. ¿Qué estamos haciendo además? Estamos dándole reconocimiento a una población que por años ha sido completamente olvidada, sepultada y discriminada. Recordemos este trabajo, esta investigación de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, donde se revela de una forma descarnada cómo fue sepultada, cómo fue asesinada la población indígena en Latinoamérica. Y en el caso venezolano estamos hablando de que una población que se llevó a un número completamente minoritario, estamos hablando de 1 millón de habitantes, significa que prácticamente condujeron a su desaparición. Ahora queremos nosotros rescatar sus lenguas, rescatar sus costumbres, que se sientan orgullosos de todo lo que son los pueblos originarios, porque Venezuela somos un pueblo mestizo y esto lo queremos enseñar a través de la Radio Nacional de Venezuela y ojalá que se puedan sumar también otros medios de comunicación, no solamente del Estado venezolano, sino otros medios que atiendan a la responsabilidad social de la comunicación. Voceros y voceras comunitarios indígenas en cuanto a incursionar en los medios de comunicación? Como experiencia es completamente nueva, ¿no? Siempre todo lo inédito, lógicamente que causa algunos tropiezos, algunos inconvenientes, que es lo que nosotros queremos estarlos resolviendo con esta capacitación y formación permanente que estamos dando. Pero por lo menos son bien permeables y atentos a recibir la información que diariamente nosotros le estamos dando. Tenemos una retroalimentación tanto de parte de ellos como de parte de nosotros. Este evento y los sucesivos eventos que vamos a tener van a permitir pues ese enriquecimiento en la información, sobre todo con parte de las conclusiones que aquí se establecieron, ¿no? Que no solamente sea el idioma castellano, sino sus propios idiomas, que tenemos nosotros que entenderlos, que aprenderlos, que esto nos permite también ir a la firma de convenios como de manera particular con la Universidad Bolivariana de Venezuela para incorporar el aprendizaje de estas lenguas y que la población venezolana realmente pueda tener bien claro cuando se